un rey joven, una nación al borde del colapso, y una misión imposible: cambiar el destino de un pueblo marcado por generaciones de pecado. Josías lo tenía todo en su contra, pero su fervor por Dios lo llevó a emprender una de las reformas más radicales en la historia de Judá. Sin embargo, aunque transformó la fe de su gente, no pudo escapar del juicio divino que se cernía sobre su reino. ¿Qué sucedió en el corazón de un hombre justo que lo llevó a enfrentarse a la inevitable caída de su nación? Descubre cómo el destino y la fe chocan en esta historia épica. Suscríbete y comparte este vídeo para que más personas conozcan la verdad detrás de Josías y su lucha por salvar a Judá. No te lo pierdas. Judá estaba sumida en las sombras. Los últimos años del reino, bajo el mandato de Manasés y su hijo Amón, habían sido un desfile constante de idolatría y rebelión contra Dios. Los ecos de las voces de los profetas se habían silenciado, ahogados por el culto a deidades extranjeras y sacrificios impíos. El templo en Jerusalén, antaño brillante como faro de fe, estaba en ruinas, profanado por imágenes paganas. La ley de Dios, perdida en los corazones de su pueblo, parecía un susurro olvidado entre las piedras rotas. Era un tiempo de decadencia espiritual, y el pueblo de Judá había seguido el ejemplo de sus reyes, abrazando la corrupción como si fuera el destino inevitable de su nación. El juicio divino parecía acechar en el horizonte, una tormenta invisible que solo unos pocos podían percibir. Fue en este sombrío escenario que un rayo de esperanza improbable surgió: un niño, Josías, ascendió al trono a la tierna edad de 8 años. Era casi irrisorio pensar que un infante pudiera cambiar el rumbo de una nación que había rechazado a su Dios por generaciones. Sin embargo, desde el momento en que Josías fue coronado, algo distinto comenzó a palpitar en el aire, como si el destino de Judá pudiera ser revertido a través de un rey tan joven, cuya inocencia no había sido aún mancillada por los errores de sus antecesores. La infancia de Josías no fue común, ni mucho menos fácil. Creció en un palacio rodeado de hombres que, en su mayoría, desconocían la verdadera piedad. Su padre, Amón, había sido asesinado en una conspiración palaciega, dejando al pequeño Josías en un entorno plagado de traiciones y desconfianza. Sin embargo, este niño, cuyo corazón aún no conocía la corrupción del poder, comenzó a mostrar signos de un liderazgo que trascendía su corta edad. Mientras otros niños jugaban, él observaba. Mientras otros gobernantes en su lugar habrían caído en las trampas del lujo y el placer, Josías era guiado por una curiosidad más profunda, un anhelo por entender lo que era justo y correcto. Los primeros años de su reinado fueron un proceso de aprendizaje, pero no en el sentido tradicional. Aunque Josías no tenía el conocimiento de un rey adulto, su alma buscaba algo más elevado que la política y el poder terrenal. Rodeado de consejeros y sacerdotes fieles, como Hilcías, el sumo sacerdote, Josías comenzó a descubrir las grietas ocultas en el alma de su nación. Él escuchaba las historias de cómo su pueblo había adorado a otros dioses, de cómo el pacto con Yahvé había sido olvidado. Y en algún rincón profundo de su joven corazón, una llama comenzó a arder. A medida que pasaban los años, el despertar espiritual de Josías se volvía cada vez más evidente. No era un despertar forzado ni resultado de la presión de sus consejeros, sino algo que parecía haber sido colocado por Dios mismo en su corazón. Mientras crecía, también crecía su deseo de conocer la verdad, de restaurar lo que había sido destruido, y de hacer justicia en una tierra que, por generaciones, había caminado por senderos de maldad. Un día, mientras Josías miraba desde el palacio las colinas de Jerusalén, envueltas en los ecos de los cánticos paganos que aún resonaban en algunos rincones de la ciudad, supo que su misión sería más grande que cualquier cosa que un rey de su edad podría imaginar. Era el momento de comenzar a reparar no solo las paredes caídas del templo, sino también los corazones de su pueblo. Pero lo que Josías no podía prever era que, a pesar de sus esfuerzos, las consecuencias del pasado ya estaban tejidas en el destino de Judá como hilos inquebrantables, esperando el momento para desenmarañarse. Sin embargo, ese día no había llegado aún. Por ahora, el joven rey estaba decidido a dar cada paso hacia una reforma que cambiaría el curso de su nación. Pero, ¿sería suficiente un corazón justo en medio de tanta oscuridad? La historia de Josías tomó un giro decisivo el día en que sus siervos comenzaron a reparar el templo del Señor en Jerusalén. Las paredes, que antes habían sido testigos de la gloria de Yahvé, ahora estaban ennegrecidas por años de abandono y profanación. El polvo se arremolinaba entre las piedras mientras los trabajadores removían los escombros, sin saber que en medio de las ruinas y los despojos del tiempo, se encontraba un tesoro que cambiaría el rumbo de la historia de Judá. El descubrimiento del libro de la ley fue un acontecimiento inesperado y transformador. Mientras Hilcías, el sumo sacerdote, supervisaba las reparaciones, uno de los escribas tropezó con un antiguo pergamino cubierto de polvo, oculto en lo más profundo del templo. Este pergamino no era cualquier escrito,
Era el olvidado libro de la ley, el texto que contenía los mandamientos y preceptos que Dios había dado a Moisés. Durante años, había permanecido perdido, olvidado en el caos de la idolatría y la negligencia. Al leerlo, Hilcías comprendió de inmediato su importancia y lo entregó a Safán, el escriba real, quien lo llevó rápidamente al rey Josías. Cuando Josías escuchó las palabras del libro de la ley, algo dentro de él se quebró. Los relatos de la fidelidad de Dios, las promesas y las advertencias escritas en esos rollos perforaron su corazón como una espada afilada. Era como si las palabras escritas siglos atrás estuvieran hablándole directamente a él, revelando el abismo entre lo que Judá había sido llamado a ser y en lo que se había convertido. El joven rey, ahora ya un hombre, rasgó sus vestiduras en señal de profundo dolor y arrepentimiento. La ley que había sido olvidada por generaciones ahora estaba frente a él, y con cada palabra, Josías comprendía la gravedad del pecado de su pueblo y el inminente juicio que se cernía sobre ellos. Este descubrimiento encendió un fuego incontrolable en Josías. Su alma estaba decidida a no dejar que la historia de Judá terminara en ruinas. Con una resolución inquebrantable, emprendió una de las reformas más radicales que el reino había visto. Josías no fue un reformador tímido, fue un rey que comprendió que la única manera de devolverle el favor a su Dios era mediante una purga completa de todo lo que contaminaba a su nación. Los altares paganos que se alzaban en las colinas, donde el pueblo había ofrecido sacrificios a dioses falsos, fueron demolidos sin piedad. Las imágenes de Baal, Asera y otros ídolos, que habían dominado el paisaje espiritual de Judá, fueron destruidas. Incluso los sacerdotes que se habían entregado a estos cultos paganos fueron expulsados. Las reformas de Josías no se limitaron a las fronteras de Judá. Él extendió su mano sobre las tierras del antiguo Israel, purgando cada rincón que alguna vez había albergado la idolatría. En un acto simbólico y poderoso, destruyó el altar en Betel, el mismo lugar donde Jeroboam había erigido un becerro de oro para apartar al pueblo del verdadero culto a Dios. Josías cumplió así una profecía hecha siglos atrás, demostrando que su reforma no era solo un gesto político, sino un acto de obediencia a la palabra divina. A medida que las reformas continuaban, Josías no solo se dedicó a eliminar la idolatría, sino que también restauró el culto a Yahvé en su pureza original. Los sacerdotes levitas fueron reinstaurados en sus posiciones, y el templo fue consagrado nuevamente para el único Dios verdadero. Josías entendía que no bastaba con destruir lo malo, era esencial restaurar lo sagrado. Los sacrificios y las festividades prescritas en la ley, que habían sido olvidadas, fueron reinstauradas con todo el esplendor que el pacto con Yahvé demandaba. El punto culminante de esta reforma llegó con la renovación del pacto. Convocando a todo el pueblo, desde el más grande hasta el más pequeño, Josías se presentó ante ellos con el libro de la ley en sus manos. Con una solemnidad abrumadora, Josías leyó las palabras del pacto ante la nación, recordándoles las promesas de Dios y las consecuencias del desvío. Pero esta vez, no se trataba solo de palabras vacías. El corazón del rey latía al unísono con las palabras de la ley, y con un profundo sentido de responsabilidad y devoción, lideró al pueblo en un solemne acto de renovación del pacto con Yahvé. Josías se comprometió, no solo como rey, sino como un hombre cuyo corazón había sido transformado por la palabra de Dios, a cumplir con cada mandamiento, cada precepto, cada llamado a la santidad. Y bajo su liderazgo, el pueblo de Judá hizo lo mismo. Sin embargo, a pesar de toda esta transformación, una sombra invisible permanecía sobre la nación. El juicio divino, anunciado mucho antes de su reinado, parecía haber echado raíces demasiado profundas. Pero en ese momento, mientras el pueblo renovaba su pacto con Dios y los altares sagrados se encendían nuevamente, el corazón de Josías estaba lleno de esperanza. ¿Sería suficiente para evitar el destino anunciado por los profetas? Solo el tiempo lo diría, pero Josías, con la convicción de un hombre que había visto la verdad, continuaba su camino hacia la reforma, confiando en que un corazón entregado a Dios podría cambiar el rumbo de la historia. El fervor de Josías por restaurar la pureza de la fe de su pueblo alcanzó su punto culminante cuando decidió reinstaurar la Pascua, la festividad más sagrada en la historia de Israel. La Pascua, que conmemoraba la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud en Egipto, había sido olvidada o celebrada de manera superficial durante generaciones. En tiempos de corrupción espiritual y olvido de la ley, su significado se había diluido hasta convertirse en una sombra de lo que alguna vez fue. Pero Josías, con una determinación ardiente, iba a cambiar eso. Una celebración sin precedentes. Con el libro de la ley en su corazón, Josías sabía que la Pascua no podía ser solo una ceremonia vacía. Su restauración debía estar impregnada de reverencia y fidelidad absoluta a las instrucciones de Yahvé. Desde los tiempos de los jueces, nadie había celebrado la Pascua de acuerdo con la ley de Moisés, pero Josías estaba decidido a corregir ese error. Los preparativos comenzaron meses antes del evento.
Josías mandó limpiar el templo y prepararlo para la ocasión. Los sacerdotes y levitas fueron instruidos minuciosamente para cumplir con los rituales prescritos, y los sacrificios de corderos fueron organizados de acuerdo con la ley. Se cuidaron todos los detalles, desde la consagración de los altares hasta la distribución del pan sin levadura. No hubo un rincón de Jerusalén que no fuera testigo de los preparativos para este monumental evento. Cuando llegó el día de la Pascua, todo Judá se congregó en Jerusalén. Las multitudes llenaban las calles, familias enteras trayendo sus sacrificios, mientras los sacerdotes y levitas servían diligentemente en el templo. Era una escena que no se había visto en generaciones. El estruendo de la multitud no era uno de caos, sino de un pueblo reunido bajo una causa común, la renovación de su relación con Yahvé. Los ojos del pueblo, que en su mayoría no habían conocido una Pascua auténtica, estaban llenos de asombro, como si por primera vez comprendieran lo que significaba ser el pueblo escogido por Dios. El significado espiritual de la Pascua en el reinado de Josías iba mucho más allá de la conmemoración de un evento histórico. Para Josías, esta Pascua simbolizaba una restauración del corazón de Judá. No se trataba solo de recordar la liberación de Egipto, se trataba de experimentar una nueva liberación, esta vez no de una esclavitud física, sino de una esclavitud espiritual. El pecado, la idolatría y la corrupción habían atado al pueblo durante generaciones, y ahora, bajo el liderazgo de su rey, estaban buscando la pureza y la redención. Para Josías, la Pascua fue una declaración al cielo y a la tierra, Judá regresaba a su Dios. Los sacrificios que se ofrecían eran el clamor de un pueblo arrepentido, y el aroma del incienso que se elevaba del altar era una señal de que el corazón de la nación estaba volviendo a su Creador. Era un acto de reconciliación, una súplica colectiva por el perdón divino y una afirmación de su compromiso con la ley de Dios. A través de esta celebración, Josías esperaba no solo obtener el favor de Yahvé, sino también inspirar a su pueblo a una verdadera transformación espiritual. Josías no era solo un rey en este momento, sino un líder espiritual. Su devoción se reflejaba en cada aspecto de la celebración. No era el tipo de gobernante que simplemente delegaba las tareas religiosas a los sacerdotes. Josías estaba allí, en el centro de todo, guiando a su pueblo, asegurándose de que cada detalle cumpliera con la ley. Era un ejemplo vivo de lo que significaba adorar a Dios con todo el corazón. Su pasión por la verdad no era solo un impulso político o una estrategia para ganar favor con el pueblo, era una expresión genuina de su amor por Dios. El pueblo de Judá, al observar a su rey tan involucrado en los asuntos espirituales, comenzó a verlo bajo una nueva luz. Josías no era solo un gobernante preocupado por la política o el poder militar, sino un hombre de fe profunda que entendía que la verdadera fuerza de una nación venía de su relación con Dios. Este rey, que había comenzado su reinado como un niño inocente, ahora se alzaba como un líder maduro y devoto, capaz de guiar no solo en lo terrenal, sino también en lo espiritual. La Pascua de Josías fue un acontecimiento sin precedentes, y el impacto que tuvo en Judá fue inmenso. Las familias que participaron no solo volvieron a sus hogares con sus rituales cumplidos, sino con una nueva conciencia de lo que significaba ser el pueblo de Dios. Las historias de esa Pascua, contadas de generación en generación, quedarían grabadas en la memoria colectiva del pueblo como una de las épocas más brillantes de su historia espiritual. Sin embargo, aunque Josías había logrado esta monumental restauración, las semillas del juicio seguían echando raíces bajo la superficie. A pesar de su fervor y devoción, el peso de los pecados acumulados durante los reinados anteriores no podía ser ignorado. Aunque su pueblo había sido restaurado espiritualmente por un momento, el destino de Judá aún estaba envuelto en un misterio divino que ni siquiera Josías podía desentrañar. El joven rey había cumplido con su parte, pero en el horizonte, aún se vislumbraba una sombra que ni la más profunda devoción podría disipar completamente. ¿Había hecho suficiente para evitar el juicio divino? Esa pregunta quedaría sin respuesta, pero una cosa era segura: Josías había hecho todo lo que estaba en su poder para restaurar la relación de su pueblo con su Dios. A pesar de los enormes logros espirituales de Josías, una nube oscura permanecía sobre Judá, una sombra que ni siquiera la restauración del culto verdadero podía disipar. Josías había devuelto al pueblo a la ley de Dios, había erradicado la idolatría y celebrado la Pascua con una devoción sin igual, pero aún así, las voces de los profetas no se silenciaban. Las advertencias proféticas comenzaron a llegar, primero como susurros, luego como gritos en el viento. Jeremías, el profeta de lágrimas, había comenzado su ministerio en los primeros años del reinado de Josías. Aunque apreciaba la devoción del rey, Jeremías sabía que los pecados de las generaciones anteriores habían acumulado una deuda demasiado pesada para que incluso el rey más piadoso la borrara. El pueblo de Judá, bajo Manasés, había derramado sangre inocente, adorado a falsos dioses y corrompido el templo de Yahvé.
Dios, en su justicia, había decretado un juicio irrevocable sobre la nación. Jeremías, con el corazón apesadumbrado, anunciaba que, aunque Josías había pospuesto el desastre por un tiempo, el día del juicio era inevitable. Hulda, la profetisa, había confirmado estas palabras. Cuando Josías le envió a consultar sobre el destino de la nación después de haber descubierto el libro de la ley, ella no endulzó el mensaje. Le dijo que Judá sufriría las consecuencias de sus actos, que el juicio de Dios ya estaba en camino. Sin embargo, le aseguró que, debido a su piedad y su corazón sincero, Josías no vería ese desastre en vida. El juicio vendría, pero no mientras él reinara. La lucha de Josías ante el destino comenzó a crecer en intensidad. Aunque sabía que las palabras de los profetas eran verdaderas, su corazón no se resignaba. ¿Cómo podía aceptar que, después de todo lo que había hecho, su nación estaba condenada? Día y noche, Josías buscaba respuestas. Convocaba a los sacerdotes, a los profetas, y se encerraba en el templo en oración, rogando que el juicio de Dios pudiera ser revertido, que tal vez, solo tal vez, hubiera un camino de escape. Su alma, tan comprometida con la justicia y la verdad, se debatía en una tormenta interna. Josías había sido testigo del poder de Dios para transformar un reino a través de la obediencia. Había visto los corazones de su pueblo renovarse en medio de las reformas, y aunque comprendía que el juicio era una consecuencia inevitable de los pecados del pasado, no podía evitar preguntarse si su fidelidad no sería suficiente para salvar a Judá. Pero en lo más profundo de su ser, Josías sabía que estaba luchando contra un destino sellado. Las generaciones anteriores, especialmente el reinado de su abuelo Manasés, habían cometido atrocidades tan graves que la justicia divina ya no podía ser postergada indefinidamente. La tensión entre el bien y el castigo se hacía cada vez más palpable en el reino. Por un lado, Josías y su pueblo experimentaban un renacimiento espiritual. Por otro, el juicio de Dios seguía siendo una realidad que pendía como una espada sobre sus cabezas. En sus noches de oración, Josías sentía esta tensión desgarradora. Sabía que había hecho lo correcto, que había liderado a su nación con integridad, y aún así, los profetas le recordaban que la justicia de Dios debía cumplirse. El problema no era la falta de arrepentimiento en su generación, sino el peso de los pecados acumulados durante décadas de idolatría y rebelión. La justicia divina no podía ser ignorada. Josías había evitado que el desastre cayera durante su reinado, pero no podía detener lo que estaba destinado a ocurrir después de su muerte. Cada vez que escuchaba las palabras de Jeremías, sentía una profunda frustración, como si su esfuerzo, aunque no en vano, hubiera llegado demasiado tarde. El destino de Judá ya estaba sellado, y Josías lo sabía. Dios no se contradice a sí mismo, y aunque había retrasado el juicio en honor a la fidelidad de Josías, las consecuencias de los pecados pasados seguirían su curso inevitable. Josías, el rey justo, tuvo que enfrentarse a la realidad más dolorosa, que su bondad no era suficiente para borrar el pecado de toda una nación. En este momento de introspección, comenzó a comprender que el papel que Dios le había asignado no era el de redentor de la nación, sino el de aquel que, por su justicia, retrasaría lo inevitable. Sin embargo, Josías no se rindió ante el destino. Continuó con su devoción, dirigiendo a su pueblo con integridad y justicia, buscando cada oportunidad para guiar a Judá hacia una vida más cercana a Dios. Sabía que, aunque no podría salvar a su nación del juicio, podía dejar un legado de fidelidad, un ejemplo para las futuras generaciones, incluso en medio de la desesperación. La pregunta que acechaba a Josías hasta sus últimos días era si sus esfuerzos tendrían algún impacto en el futuro. Aunque el juicio no pudiera ser evitado, ¿podría la semilla de devoción que había sembrado sobrevivir al desastre? Tal vez, más allá de la destrucción que vendría, habría un pequeño remanente que seguiría su ejemplo y mantendría viva la llama de la fe en el Dios de Israel. El peso del juicio estaba presente, pero Josías no permitiría que ese peso aplastara su fe. Sabía que la justicia de Dios, aunque dolorosa, era justa, y aceptaría su destino con la misma integridad con la que había vivido. El ocaso del reinado de Josías se acercaba, y con él, los vientos del destino soplaban con más fuerza. Todo el fervor de sus reformas, toda su devoción inquebrantable, no podían detener lo que estaba a punto de suceder. La batalla de Meguido sería el escenario final donde el justo rey encontraría su destino, y la tragedia de su muerte marcaría el comienzo de la caída de Judá. Cuando el faraón Necao de Egipto marchó hacia el norte para enfrentarse con el imperio asirio, Josías, por razones que los historiadores aún debaten, decidió interceptarlo en Meguido. Algunos dicen que Josías, viendo la creciente amenaza de los imperios vecinos, pensó que la única forma de proteger a Judá era intervenir en los conflictos de sus poderosos vecinos. Otros creen que fue un impulso de fe, un intento desesperado de demostrar que Judá, bajo su liderazgo, seguía siendo una nación bajo la protección divina. Sea cual fuere la razón,
Josías no prestó atención a las advertencias del faraón de que no tenía intención de luchar contra Judá. La tragedia se desató en el campo de batalla. A pesar de su valentía y su dedicación, Josías fue herido gravemente en la contienda. Los soldados lo llevaron de regreso a Jerusalén, pero sus heridas eran demasiado graves. En medio del dolor y el caos, el rey que había devuelto la pureza a Judá y había intentado reformar el corazón de su pueblo, murió en el fragor del combate. La noticia de su muerte sacudió al reino, como un golpe que resonó en el alma de cada uno de sus súbditos. Las repercusiones de su muerte fueron inmediatas. El reino de Judá, que había estado sostenido por la fuerza espiritual y moral de Josías, se tambaleó sin su líder. El pueblo que había seguido a su rey en la restauración del culto a Yahvé ahora enfrentaba una incertidumbre total. Con la muerte de Josías, parecía que se abría una puerta para la corrupción y la decadencia que él tanto había combatido. El pueblo entró en duelo, llorando por el rey justo que los había guiado con sabiduría y devoción. Jeremías mismo lamentó profundamente la muerte de Josías, componiendo una elegía en su honor, reconociendo que con la caída de Josías, Judá había perdido su última línea de defensa espiritual. La muerte de Josías marcó el principio del fin para Judá. Sus sucesores no compartieron su pasión por la justicia ni su devoción por Dios. Joacaz, su hijo, fue depuesto poco después de tomar el trono, y en su lugar, Necao instaló a su hermano Joaquín, quien rápidamente abandonó las reformas de su padre. La idolatría regresó, los pactos con naciones extranjeras se renovaron, y la debilidad política de Judá quedó expuesta. La sombra del juicio que había sido pospuesta durante el reinado de Josías ahora avanzaba implacablemente. El juicio divino finalmente se cumplió. Años después de la muerte de Josías, Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó con su ejército y puso sitio a Jerusalén. Las advertencias de Jeremías y otros profetas se cumplieron de manera devastadora. Los templos fueron saqueados, las murallas de la ciudad destruidas, y la élite de Judá fue llevada al exilio. El pueblo que una vez había sido redimido por las reformas de Josías, ahora enfrentaba la ira de Dios por los pecados de generaciones pasadas. A pesar de los esfuerzos de Josías, el juicio divino no pudo ser detenido. Sus reformas, aunque valientes y piadosas, no podían revertir el destino que había sido sellado por la profunda corrupción y rebelión de sus antecesores. Sin embargo, el legado de Josías no fue en vano. Su vida demostró que, incluso en medio de la oscuridad, un solo hombre con un corazón sincero hacia Dios podía hacer una diferencia. Él fue un ejemplo para su pueblo y un faro de esperanza, aunque temporal, en una época de confusión y decadencia. El legado de Josías perduraría mucho más allá de su reinado. A pesar del juicio que sobrevino a Judá, su nombre fue recordado como el de un rey justo, un hombre que caminó en los caminos de David, su antepasado. Los profetas posteriores, los exiliados en Babilonia, recordarían sus esfuerzos como un ejemplo de lo que Judá podría haber sido si hubieran seguido el camino correcto desde el principio. Josías, aunque no pudo evitar la caída de su nación, demostró que la fidelidad a Dios siempre tiene valor, incluso cuando el juicio es inevitable. Con su muerte, el capítulo final de la historia de Judá se escribió. Pero su vida fue un testimonio de la lucha entre el bien y el mal, la fidelidad y el juicio, la esperanza y el destino. Y en esa lucha, Josías brilló como un faro de justicia, incluso cuando todo lo demás a su alrededor parecía desmoronarse. Si esta historia te ha inspirado tanto como a nosotros al conocer la vida de Josías, el rey que reformó una nación pero no pudo evitar el juicio divino, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal para más contenido profundo y revelador sobre personajes y eventos bíblicos. No olvides dejar un comentario compartiendo tus pensamientos sobre el legado de Josías. Y si crees que este vídeo puede tocar la vida de alguien más, te invitamos a compartirlo con tus amigos y familiares. Nos vemos en el próximo vídeo.